con los hermanos. Ahí está la famosa. La famosa. Ok, aquí en el minuto 7:38 dice sí, una voz dice Rebeca, el nombre de Rebeca Quintana. Yo no lo dije. Sí, este es el segundo, fue la primera observación que tuvimos. Sí, esto fue cuando yo estaba ya de regreso a bordo del avión, cuando estaba meditando. Sí, el video, vamos a ver el video. Sí, que fue que salimos huyendo prácticamente. Ahí está el video. Minuto 7:38. Ok. Hoy es 30 de noviembre. Hoy lo hacemos público, pero esto lo detectamos el día que yo iba de vuelta a Quintana Roo, de Guasave, Sinaloa. Entonces nos fuimos a una gira y ahorita, hoy a la madrugada o en la noche, ayer en la noche vinimos a parar aquí. Los planes de Dios nadie los puede interrumpir. Grábenselo. Si Dios te manda a una ubicación, sí, y por alguna razón no se da, Dios tiene un plan B, C, D, tiene muchos planes. Es decir, que la obra de Dios nunca para. Sí, y el día de hoy estamos aquí. Y bueno, yo no sabía nada, ¿sí? Yo apenas me levanto, ayer más o menos me dio una idea de la situación que está pasando en este lugar, con este ministerio, ¿sí? Y hoy me levanto y resulta que hoy es un día en que los niños se congregan, ¿sí? Eso, trabajamos, muchachos. Bueno, es un servicio, ¿eh? Bueno. Llévate una pequeña, mi amor. Como les decía, nada de eso estaba agendado. Entonces, hoy es un día sábado, Shabbat. Saludos para los mesiánicos, para todos los demás hermanos. Saben que se debe guardar Shabbat y pues de alguna manera estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, vinimos aquí, sí, y resulta que hoy es un día en que ellos se reúnen, sí. Por eso se les explicó lo del cuarto mandamiento, que se debe guardar Shabbat, sí, o al menos que estés en una misión como nosotros. Entonces, que estamos con los hermanos, ahí está la famosa. Ahora sí,
Ericanda Rababaste, Torre Rebe de Kenda Rababasi que doró, Ericanda Rababaira, Eriri Rababasi que te robaranda, Rababadi Kenda Rababaste, Erika Rababai Rabadesianda, Ericanda Rebede, Correbede Kanda Rebede, Ericanda Rababaste, en el nombre de Jesucristo, ahora por el poder de la palabra, murallas de fuego alrededor de que tu saliera pueblo, apresuradamente. en el nombre de Jesucristo. Oh, rababababa, se de redekenda, erikarabamama, se quede de redekenda, erikarabababa, saera, en el nombre Aumenta de la velocidad Jesucristo. o hasta a un lado porque hay un carro blanco atrás. Oh, rebedicanda rabasaira, eni rebedi rababase carabase, eni camaba caribaso, eni banderica caribasaira, en el nombre de Jesucristo. Oh, rebedicanda rababasaira, handikinda rebedicanda, yeah, sí, oh rey. ¿Es el mismo carro? No. Handike rebedicanda, en el nombre de Jesucristo. Bueno, como ustedes sabrán, acabamos de hacer un live. Y por acá, por esta zona en Sinaloa, no puedes andar haciendo live de esa manera. Sí, entendimos que eran niños que al tú grabar a niños, sí, en la calle de esa zona, sí, en un punto donde el narcotráfico prácticamente predomina, sí, captas la atención. Sí, así como las autoridades tienen controlada una nación, un estado, un municipio, así funciona así trabaja el enemigo. Entonces llamamos mucho la atención al haber hecho el anterior live. Sí, y uno de los niños se le salió decir que estaba al lado de nosotros un sicario en una moto. Ponlo ahí para que lo vea aquí en la dirección. Entonces, Acá. No, él empezó con su simbolismo y con... Es que yo podía verle adentro, yo podía ver lo que tenía adentro, por eso él se puso nervioso conmigo. Y yo sabía, porque no estaba correcto su manera de actuar, no estaba correcto la manera del niño, y yo sabía. Y Dios te da ese don, te da para poder ver, ¿me entiendes? Y el corazón de ese niño no era corazón de niño. Por eso me decía su edad y yo decía, no, tú no eres. O sea, tú no eres. Sabe de otros y cuando él se fue y regresó, después vino el sicario. ¿Me entienden? ah, ok. Ok, va de nuevo. Minuto 4:10 del video de YouTube y en el video editado. Va de nuevo. Es correcto, Gisela. Yo había visto también anteriormente, pero ahora sí que no le había prestado atención. Pero gracias por recordármelo. Eso quiere decir, eso confirma lo que pasó el día de hoy.
se le ha olvidado que son guerreros. Sí, Héctor, a muchos se le ha olvidado, me decía el Espíritu, que son guerreros. Se le ha olvidado que yo puse una armadura sobre ellos para que enfrenten a sus enemigos. Y yo le vine a decir a los que están conectándose, a los que están entrando en esta hora, Dios puso sobre ti una armadura de guerra para que enfrentes a tus enemigos. El Señor te dice, es hora de enfrentar a tus enemigos. Ellos van a soltar lo que es tuyo. Ellos van a soltar la bendición que te corresponde. Pero tienes que enfrentarlos. Yo no puse una armadura de guerra en ti por casualidad. Yo puse en ti una armadura de guerra para que conquiste lo que es tuyo, dice el Espíritu. Hay personas que están ahí, que están conectándose, que están en sintonía, que el Espíritu de Dios le está hablando. Y el Espíritu de Dios le está diciendo que no se te olvide lo que eres. Que no se te olvide, mujer de Dios, lo que eres. Varón de Dios, que no se te olvide lo que eres. Héctor, que yo soy un guerrero del ejército celestial. Hoy le voy a hablar a los guerreros del Señor. Emanauta. Le voy a hablar a los guerreros. Le voy a hablar a las guerreras, que no se te olvide. Porque el problema es que a muchos se le ha olvidado que son de guerra, que son guerreros. Y no se te puede olvidar que tú eres un hombre de guerra y que Dios puso en ti una armadura. Hay personas que están conectándose y hay personas que están entrando, que el Espíritu Santo le dice, puse en ti una armadura. Para aquellos que están entrando ahora, ¿de qué yo estoy hablando? Dios me mostraba personas vestidas de guerra, tenían puesta una armadura, pero ellos no se estaban dando de cuenta que tenían puesta una armadura. Y el Espíritu de Dios me dijo, Héctor, así como tú ves estas personas que no se dan de cuenta lo que llevan puesto, así está mi pueblo en este tiempo. No se dan de cuenta que yo le puse una armadura, me decía el Señor. Y cuando yo pongo una armadura sobre alguien, es porque yo lo he llamado como hombre de guerra y los guerreros pelean. Y yo le vine a decir a alguien, este es el tiempo donde te levantarás y pelearás por lo que te pertenece. Te levantarás porque tú eres un hombre de guerra. Sí, hoy voy a compartir nada más que ayer. Sí, esa moto que ustedes ven ahí, nos la quisieron quitar. Aquí en el lugar donde estamos es un lugar donde prácticamente te roban o te asaltan a punta de pistola. Sí, y papi, ¿dónde quieres? Venga, pues. Entonces ayer prácticamente nos quisieron quitar la moto. Sí. Lo único que dijo el tipo es, ¿qué? No hagan changos y denme la moto. Sí, y al momento que este personaje que nos quiso quitar la moto iba a sacar la pistola, simplemente di la huida. Sí, pero escuché cómo se accionó, cómo accionó el mecanismo y escuché cómo jaló el gatillo 2 veces.
¿Qué tal, Gisela? Oye, por ahí confírmame si se escucha bien el audio, ¿sí? Porfa. Ok. ¿Qué está jugando el Peque? Con lo de ayer, jugando más al Peque. Bueno. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, no quería hacer live, pero voy a hacer necesario por los eventos que están sucediendo. Bueno, no sé si se escucha bien por ahí, chequen el audio, si no para bajarle. Bueno, ok. Saludos, Karin Roque. Bueno, tenemos mucho que hablar, Karin. Ya vi tu publicación. Wow, tremendo, tremendo el sueño, como siempre, como siempre. Ok, vamos a bajarle. Bueno, antes que nada, buenas noches. Sí, este live va a tener que hacerlo, va a quedar registrado por lo que sucedió ayer. Sí, y bueno, y por lo que ha estado aconteciendo desde que finalizamos la gira con la hermana Rebeca Quintana y María Dame, Tijuana, Mazatlán, Sonora. Sí. Desde que regresamos prácticamente hemos estado prácticamente en guerra. Y por ahí compartí abajo dos videos. Tuve que extraer dos videos del día 16 de noviembre, cuando fuimos a Sonora. Y visitamos el ministerio de una hermana de niños. Y ahí salió algo a la luz que no está considerado. Tuve que extraer parte de ese video del pasado 16 de noviembre, cuando fuimos a Sinaloa a visitar el ministerio de una hermana. Al extraer o al revisar ese video, notamos que una voz ajena a todos los que estábamos ahí en esa casa, ¿sí? Que notamos o se escuchó al revisar el video que mencionaron el nombre de la hermana Rebeca. Y fue cuando comprendimos aún más lo que hay ahí en esa casa. Al meditar las cosas, supimos que esa casa era una casa de seguridad. Entonces se nos dio una gran enseñanza referente a los ministerios, ¿sí? De la ubicación de los ministerios, de que los ministerios que se levanten o se edifiquen, los pastores o los líderes de los ministerios deben de fijar, investigar, analizar qué era lo que antes se movía ahí. Bueno, y tú dirás, ¿por qué? ¿Por qué es necesario investigar? Bueno, es necesario investigar porque, por ejemplo, ¿sí? el gran colisionador de hadrones, ¿sí? De la CERN, está precisamente encima de un antiguo templo pagano de Apolión. Entonces eso nos da una enseñanza, lo que nosotros fuimos, ¿sí? En la pasada gira con la hermana Rebeca Quintana y Mari Robin, ¿sí? Nos dio una breve idea o enseñanza de parte de Dios de lo que se mueve, ¿sí? Dentro del colisionador de hadrones de la CERN y lo que están haciendo los científicos en la CERN, ¿sí? En Suiza. ¿Por qué? Porque ese gran colisionador de hadrones
donde están tratando de abrir portales dimensionales, uno de los últimos engaños del diablo. ¿Por qué? Porque no puede traspasar un portal, un ser carnal, a otra dimensión. Ese es un engaño. Pero bueno, eso es meternos en otros asuntos. Pero lo que pasó en Sinaloa, en ese ministerio de niños, ¿sí? ubicado en una casa, de lo que nosotros comprendemos, una casa de seguridad, ¿sí? Lo que se nos mostró, se nos enseñó ahí, nos da una idea, ¿sí? De por qué razón no deben edificarse o levantarse ministerios, mucho menos de niños, ¿sí? En un lugar donde anteriormente hubo asesinatos o sacrificios. Que eso nos conecta al colisionador de hadrones. ¿Por qué? Porque precisamente la SER, ¿sí? Está ubicado encima de un templo pagano de adoración, o sea, encima de un lugar de donde se hacían sacrificios humanos. Eso es tema aparte, profundo, que hay que investigar o analizar. Ya, ok, ya. Sí, ya, quítale, ya. ¿Por qué? Porque precisamente, así como en ese ministerio de niños, sí, había un portal o un altar de santería previo a un portal o a una puerta, lo mismo está edificado, sí, en esas instalaciones de la SER. Y tú preguntarás, ¿cómo es eso? Sí, está una estatua o un ídolo o un altar del dios Shiva o el dios de la destrucción dentro o previo a las instalaciones de la SER. Entonces, si tú te empiezas a investigar y a analizar, te das cuenta que lo mismo que está edificado simbólicamente, sí, o está edificado en el gran colisionador de hadrones, de donde los científicos quieren abrir portales, es la misma estructura, por llamarlo así, o es lo mismo, sí, que está mostrando el ministerio de niños en Sinaloa, donde fuimos a ver. ¿Por qué? Porque de un lado estaba un altar donde aparece la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, el Sagrado Corazón de Jesús, y eso que nosotros sabemos que eso es santería, previo a la entrada hacia el ministerio de niños. Eso no tiene mucho sentido para aquellos que no han estudiado el asunto de abrir portales dimensionales. Sí, nosotros ya lo investigamos, de donde al utilizar mantras, sí, una anatema, como ejemplo un altar de santería o un ídolo previo a una puerta, vamos a explicarlo. Si tú tienes aquí en la pared una imagen, ¿sí? O un altar o figuras de santería, si tú tienes aquí, sí, imágenes de santería, ¿sí? O de idolatría previo a una puerta o portal, ¿sí? Eso en el mundo espiritual estás dando a entender, ¿sí? Que le estás dando acceso a lo que está aquí, entrar a tu casa. Por eso en la Biblia, bueno, habríamos que estudiar, habríamos que exponer mucho, sí, pues, sí, referente a cómo abrir portales. Ya estudiamos anteriormente, hicimos un estudio, sí, están en Facebook, falta subirlo a YouTube, no se pudo, pero cómo abrir portales, sí, cómo se abren portales, cómo mediante un anatema, sí, como una imagen de santería, mediante una mantra, sí, o cánticos previo a una puerta. Entonces, lo mismo, ese principio, ¿sí? Está utilizado en el ministerio de niños en Sinaloa, y ese principio es el mismo que está en el centro o en el gran colisionador de hadrones, donde a la entrada o al acceso está un monumento o un ídolo, ¿sí? Del dios Shiva, dios de la destrucción. Y abajo del gran colisionador de hadrones,
sí, era un antiguo templo pagano al dios Apolión, sí, si no mal recuerdo. Entonces es el mismo principio que se utiliza en las iglesias, es el mismo principio que se utiliza, que está en el Ministerio de Niños en Sinaloa, y es el mismo principio, sí, que está en la SER. Por eso la Biblia enseña, sí, que Jesús toca a la puerta, sí, y si tú abres, tanto Él como el Dios Padre entrarán y cenarán contigo. Sí, en los escritos que aparecen, como en el Evangelio Armenio de la Infancia, enseña, sí, que a la entrada o a las puertas de los reinos, sí, habían estatuas, que esas estatuas o ídolos gigantes daban la voz de alerta para cuando un reino contrario o enemigo se acercaba a invadir. Espera, mijo. Sí, en el Evangelio Armenio de la Infancia enseña que los ídolos o las estatuas que estaban previo a la puerta, que daban acceso a los reinos, sí, estos evangelios, el Evangelio Armenio de la Infancia enseña que eran lo que daban la voz de alerta, sí, al reinado que estaba dentro, para que salieran los guerreros y defendieran el reino. Para aquellos que han estudiado el Evangelio Armenio de la Infancia lo entenderán, los demás no lo creo. Ten, papi. Dos, ¿verdad? ¿Todavía no se va o ya se va? Ya se va, ¿eh? Ahí está. Entonces, para aquellos que tienen el conocimiento de lo que enseña el Evangelio Armenio de la Infancia, sí, podrán conectar lo que se está moviendo dentro de ese Ministerio de Niños en Sinaloa y de lo que se está moviendo dentro de la SER en Europa. Con ese conocimiento es fácil entenderlo. A ver. 35. Entonces, para mí no fue difícil comprenderlo. Tendría que anexar, editar este video, y lo voy a hacer porque es parte de... Tenga así, 40. Gracias. Es parte de lo que estamos exponiendo. Alan, gracias. Bueno, tengo que irme. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hoy solamente, bueno, me desvié el tema, eso no estaba programado. Vámonos, por favor. Hoy nada más voy a compartir dos cosas. Vámonos. Bueno, eso de los portales dimensionales es importante mencionarlo para el asunto de la idolatría y para que puedan comprender por qué razón Dios no permite que tengas anatemas dentro de tu casa, mucho menos a las puertas, ¿sí?, de tu casa, mucho menos. Porque al tener un altar de santería en las puertas o a las puertas de tu casa, estás permitiendo que eso sea un portal para que los demonios o espíritus entren libremente a tu casa. Por eso es importante, ¿sí?, que unjas tu casa con aceite, ¿sí? Y por eso es importante que no tengas ninguna imagen de idolatría o de santería en tu casa. Ya nos vamos, ya nos vamos. Hoy nada más voy a compartir Hoy nada más vamos a compartir, sí, lo que sucedió ayer y referente y está relacionado con la armadura de Dios. Hoy nada más vamos a compartir eso. Sí, vamos a anexar los dos videos, sí, de lo que sucedió, sí, aquella ocasión cuando fuimos. Espérame, hijo, espérame. Cuando fuimos a Sinaloa, vamos a anexar lo que sucede. Ven para acá, por favor. Ahorita vamos, espérame. Vamos a la moto. Vamos a anexar lo que sucedió, sí, a este video, a este live. Vamos a editarlo, vamos a compartir, sí, que cuando fuimos a ese ministerio de niños, sí, al estar ubicados justamente
dentro del terreno un altar de santería o de ídolos como San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús, que eso aquí en México son ídolos que envenenan los mexicanos, la mayoría, el catolicismo sobre todo. Se manifestó una voz o un espíritu mencionando o hablando o nombrando o mencionando el nombre de la hermana Rebeca Quintana. Este video nada más es para eso, ¿sí? Es el primero de varios, vamos a hacer varios videos, sí, entiendo yo, porque por lo delicado que es ese tema, sí. Hoy voy a compartir nada más que ayer, sí, esa moto que ustedes ven ahí, nos la quisieron quitar. ¿Qué te parece? Entonces ayer prácticamente nos quisieron quitar la moto. Entonces aquí, aquí en el lugar donde estamos es un lugar donde prácticamente te roban o te asaltan a punta de pistola, ¿sí? Y papi, ¿dónde quieres? Venga pues. Entonces ayer prácticamente nos quisieron quitar la moto, ¿sí? Lo único que dijo el tipo es que no hagan changos y denme la moto, sí. Y al momento que este personaje que nos quiso quitar la moto iba a sacar la pistola, simplemente di la huida, sí. Pero escuché cómo se accionó, cómo accionó el mecanismo, y escuché cómo jaló el gatillo 2 veces. Papi, ya nos vamos, Entonces vuelvo al tema. Me desvié con lo del hacer, me desvié con los portales dimensionales, me desvié con el altar de santería, me desvié del tema. Hoy nada más es para compartir, sí, que desde que regresamos de la gira, por lo que veo, por lo que he escuchado, ¡ey! Acá por favor, aquí, ok, sube. Desde que regresamos de la gira, todos los miembros hemos entrado en guerra, ¿sí? Y comprendemos, yo ahora comprendo mejor el asunto de la armadura de Dios. ¿Qué es la armadura de Dios? ¿Cómo se pone la armadura de Dios? ¿Sí? ¿Y de qué manera prevalece en ti la armadura de Dios? ¿Sí? Y evita que el enemigo o el adversario, a través de sus hijos o sus hijos del diablo, ¿sí? Te haga daño. Entonces pongo de ejemplo lo que pasó ayer, ¿sí? Donde precisamente yo no me puse a investigar si era la pistola de verdad o de mentira, pero sí escuché cómo se accionó el mecanismo 2 veces, ¿sí? Entonces los conocedores dicen que simplemente sí jaló el gatillo, pero no salió la bala. Entonces, simplemente no accionó. Entonces comprendo mejor a qué se refiere, sí, Dios referente a la armadura referente a la armadura. El libro de Rebecca Brown habla referente a la armadura de Dios, pero una cosa es que tú leas un tema como la armadura de Dios en un libro de Rebecca Brown, y otra cosa es que tú lo lleves a la práctica o te suceda este tipo de cosas justamente después de ir a una gira, donde parte de la gira fue ir a un ministerio donde hay un altar de santería y donde predomina el narcotráfico. O sea, es distinto, porque ya lo estás viviendo y ya lo comprendes mejor. Entonces, ya con la palabra que se nos dio el día de hoy, sí, referente a Héctor Pérez, sí, de que tienes que desechar, sí, todos los recuerdos que no te beneficien. O sea, tienes que desechar lo que no te conviene. O sea, no tienes que andar pensando en cosas del pasado, ¿sí? Sino solamente meditar en la palabra de Dios. O sea que tu mente, tienes que tener la mente de Cristo. Entonces, con esa palabra que dio hoy Héctor Pérez y con los recordatorios o recuerdos del día de hoy referente a la armadura, ¿sí? Ya comprendemos, ¿sí? Y puedo dar este tema, puedo empezar este estudio referente a la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque ya recordemos que Dios, cuando tú estableces una relación con Dios, al menos en mi caso, sí, Dios te direcciona hacia un profeta o a un siervo inútil para darte palabra. Sí, es un principio que está establecido en la Biblia y que lo enseña Dios al mandar a Jesús a la tierra, y por medio de él, de Jesús, es que Dios
te entrega palabra. Bueno, entonces a través de los recordatorios y de la palabra de Héctor Pérez de hace un año, por ejemplo, se nos estuvo hablando de la armadura, ¿sí? Entonces, para que el enemigo no tome ventaja sobre ti, ¿sí? Tienes que pedir día a día, ¿sí? La armadura de Dios para que te proteja. Pero para que se mantenga la armadura de Dios, tienes que prevalecer en la palabra. Entonces, vamos a anexar en este live, ¿sí? Ya editándolo, los videos de lo que sucedió en la gira con la hermana Rebeca Quintana, cuando se manifestó esa voz mencionando su nombre, Rebeca. ¿Ya? Vámonos. Bueno, es todo. Así que bueno, que quede hoy registrado. ¿Por qué? Porque los demás miembros de la gira también han estado bajo acecho o bajo ataque. Así que bueno, los dejamos. Y bueno, saludos Rebeca. Por ahí hay que hacer una videollamada con todo el grupo, ¿sí? Para saber o para ponernos de acuerdo, ¿sí? Y ayunar. Porque esta fue la enseñanza del día de hoy, ¿sí? Que hay que ayunar, ¿sí? Y pedirle a Dios que te ponga la armadura. Pero ¿cómo lo vas a pedir a Dios que te ponga la armadura? En ayuno y oración. Entonces hay que ayunar. Bueno, nos despedimos. Son las 10:07 del día sábado 30 de noviembre. Bueno, este día es un bueno, ya para finalizar, este día es muy importante. ¿Por qué? Porque esta palabra de Héctor Pérez que dio hoy, ¿sí? Esta palabra que dijo Héctor Pérez el día de hoy, yo la estaba esperando desde el día 26. ¿Por qué? Porque el día 26 es un día muy importante para mí. Ya nos vamos. Adiós. Es un día importante para mí en lo personal. Entonces esta palabra que dijo hoy Héctor Pérez prácticamente nos está diciendo, ¿sabes qué? Olvídate del pasado y enfócate en el presente o en lo que viene para que seas bendecido y prosperado. Así que hay que dejar todo lo que no te edificó atrás. Puede ser tu amiga, puede ser tu antigua pareja, incluso puede ser tu novia. Entonces hay que dejar todo atrás y enfocarse en lo que Dios tiene para ti, enfrente de ti. Vámonos, papi, tenemos que irnos. Bueno, nos despedimos y hasta luego. Bendiciones. A ver, bueno, mensajes, a ver, comentarios. Vamos a leer comentarios, papi, ven. Caray, vamos a dejar un poco de tiempo, ok, vamos a ver comentarios. Gisela, saludos, Karim Roque. Ok, Karim Roque. Sí, tremendo el sueño que se te dio. Sí, el sueño que se te dio, Karim Roque, te está diciendo Dios, en pocas palabras, que tienes que prepararse para el invierno. ¿Por qué? Porque en el invierno fue en la temporada en que Jesús nació. Sí, voy a hablar rápido. Karim Roque, el sueño que se te dio y que compartí ayer en mi Facebook con la fecha de nacimiento de Jesús, te está dando a entender, Dios, que tienen que prepararse el pueblo de Dios con ropa invernal. ¿Por qué? Porque Jesús nació en invierno, ¿sí? Y que en noviembre es la fecha o el tiempo ideal para salir de los lugares en que van a ser enjuiciados de parte de Dios. ¿Por qué? Porque hay registros históricos de judíos huyendo de Israel en esta temporada o en este tiempo, noviembre. Y justamente en noviembre es cuando Dios me sacó de Quintana Roo hacia esta ubicación, ¿sí? O sea, sí comprenden la lógica de Dios. Sí, hay registros históricos de judíos huyendo, ¿sí?, de Israel, ¿sí?, antes de ser enjuiciado. ¿En qué tiempo? En noviembre. Sí, y justamente en noviembre fue cuando hicimos la gira, y justamente en noviembre fue cuando Dios me cambió de ubicación de Quintana Roo a Tijuana. Hicimos la gira, sí, y ahorita me cambió nuevamente de ubicación, ya no estoy en Quintana Roo. Entonces, lo que tú soñaste, espérame, papi, espérame. Entonces lo que tú soñaste, Karim Roque, está conectado con los juicios de Dios y está conectado con la fecha de nacimiento de Jesús, está conectado con lo que enseña el Evangelio Armenio de la Infancia, donde dice que la fecha de nacimiento de Jesús es el 21 de enero. Perdón, 21 de Tebet o 6 de enero, Día de Reyes, día en que celebramos aquí nosotros el Día de Reyes, aquí en México. Entonces el mensaje de parte de Dios para ti, Karim Roque, para su pueblo, es de que se preparen con ropa invernal. ¿Por qué? Porque ya Dios mandó señales de advertencia para Estados Unidos cuando congeló los mares. Esto es una idea o referencia para que tú tengas y sepas lo que viene, no solamente para Estados Unidos, sino para las demás naciones. Ok, saludos, Karim Roque. Creo que eso no estaba en agendado. Saludos, gracias. Ok, Leti, saludos. Karim Roque, sí, bájale un poco la música. Bueno, ya le bajé. Ok. Saludos, María. Ok, María, el Rosario, hay que estar pendientes. Sí, Carmelita y todo eso, hay que hacer una reunión. Saludos, Dominic. Ok, Johnny, Robert, saludos, Johnny.
Auri, saludos. Aldo, ¿qué tal, Auro? Ok, Auri, ok, Auri. Bueno, ahí lo platicamos, Auri, ¿vale? Rey Duarte, saludos, Aldo, ok. Una vez Dios me dio una revelación en sueño. Las paredes del cuarto donde trabajaba estaba llena de estampas, imágenes de muchos santos católicos. Se movían, pero tenían ojos sobresalidos y estaban en actitud vigilante. Ok, qué bueno que dijiste eso. Sí, porque también tú, Rebeca Quintana, hermana Rebeca, también tú, Aldo, sí, voy a compartir aquí en el enlace de Daniel Nemes, el científico de Cali, Colombia, que a través de su dispositivo, de su tecnología Energy Vision, hizo unas capturas, sí, en las paredes de una iglesia, dentro de la iglesia, en la pared, donde se veía un demonio, sí, impregnado o escondido, sí. O sea, es decir, que por esa razón nosotros debemos de ungir nuestras casas y tener todo idolatría o anatema o símbolos o figuras o todo lo que sea anatema fuera de la casa. ¿Por qué? Porque es un portal, estás dando permiso o acceso a esa entidad entrar en tu casa. Y es así, son vigilantes, te están vigilando, porque la función de los vigilantes, Génesis 6, o de los ídolos, o de las imágenes, o de las estatuas, es eso, vigilarte, ¿sí? Que son lo que aquí se conoce como halcones, aquí en México, ¿sí? Dentro de términos, ¿sí? Que se utilizan en el narcotráfico, halcones, son vigilantes. Sí, ok, Samantha Pinto, saludos. Ok, es mucha información, ¿sí? Más quieren enfocarme en una sola cosa. Ok, los dueños de lo ajeno todo lo quieren fácil, haraganes. Yo los llamo estiércol de la humanidad. Todos esos ladrones. Sí, así es, Karin Roque. Así intentaron ayer. Papi, ya no vamos, ¿eh? Bueno, vamos a terminar. Héctor Leiva, saludos, Héctor. ¿Qué tal, Honduras? Saludos, Honduras. Ok, dice, yo leí el libro de Rebecca Brown hace unos años atrás. Ella era una ex satanista. Ella era una de las mujeres del diablo. Así es, hay mucha enseñanza y referente a la armadura. Bueno, hay mucha enseñanza, pero vamos a tener que enfocarnos en este tema, la armadura de Dios. ¿Por qué es importante la armadura de Dios? Porque ya no solamente los ataques del enemigo van a ser a nivel de calumnias, o a nivel de chismes, o a nivel de señalizaciones, o a nivel de conflictos o de contiendas entre cristianos, sino ya lo que está utilizando, sí, utilizó el enemigo contra nosotros allá en Sinaloa fue el narcotráfico, sí. Y aquí lo que pasó ayer conmigo fue precisamente que son gente que anda metido en la mafia. O sea, ya el enemigo te está encarando cuerpo a cuerpo, sí, ya no por medio de palabras, sí, o de la palabra, ya te está tratando de afectar o de matarte. Eso ya es otro nivel de guerra. ¿Me explico? Entonces lo que está diciendo Dios prácticamente el día de hoy es que dejes de estar jugando, sí, que te enfoques en lo que Él te ha dado. Saludos, Margarita Calderón, saludos, Héctor, María del Rosario, Aranda. Ok, saludos. Bueno, me despido, tengo que irme. Sí, no puedo tampoco estar encerrado, tampoco puedo tener temor. Sí, eso no es de Dios y pues bueno, tengo que seguir con mi vida. Solamente les comparto esto, lo que pasó ayer. ¿Por qué? Porque lo que están viviendo los demás hermanos que fuimos a la gira, sí, es lo que pasó hoy conmigo, es como una señal de advertencia para todos aquellos hermanos que fuimos a la gira con la hermana Rebeca, sí, y es lo que viene para la iglesia. Espérame, por favor. Ahorita, vámonos, párate. Los moscos. Entonces yo siempre he dicho que Dios me ha puesto como señal, ¿sí? Y prácticamente lo que pasó ayer conmigo, ¿sí? De que nos quisieron quitar la moto a punta de pistola y que accionó el tipo la pistola, porque yo escuché, ¿sí? Cuando accionó la pistola, o sea, escuché el mecanismo y simplemente no salió la bala, es lo que el enemigo va a tratar de hacer, ¿sí? Ahora con la iglesia, que eso me da una referencia de la persecución, y con los miembros que fuimos a la gira con la hermana Rebeca Quintana, sí, porque todos, por lo que hemos platicado, estamos siendo blanco de ataques de una o de otra manera. Entonces les comparto esto para que la iglesia, sí, sobre todo la iglesia que aún no ha hecho este tipo de cosas como la gira, como lo hizo la hermana Rebeca, o como lo hicimos nosotros, que nos fuimos a meter prácticamente a una casa de seguridad, sí, donde hubo sacrificios o ataques, sí, se preparen. ¿Por qué? Porque es lo que el enemigo va a hacer. Sí, y hay testimonio de pastores donde los grupos armados o los cárteles han raptado a los pastores y lo han torturado. O sea, hay testimonios de eso, ¿sí? Y entonces tienes que meditar, tienes que meditar cuál es tu posición delante de Dios y meditar lo que viene para ti. Los dejo con eso. Así que, bueno, si están aquellos que piensan que esto es fácil, les digo que se equivocaron. Bueno, saludos a esa persona hermosa.
Y con hoy, bueno, mi amor, ¿sabes qué? Tengo que decirte, hasta luego, bendiciones.